Se rompió la vajilla. Ahora sí que está grabando. Exacto. Bueno, lo voy a tomar así y luego con el retorno. Entonces, él hablaba con respecto a los simuladores y yo nunca había trabajado con nada de eso y fue bastante productivo el anterior trabajar con ARS. O sea, fue un descubrimiento para mí maravilloso trabajar con ese elemento. Que de allí entendí cómo hacen en las películas para hacer las cuestiones agrandadas, como los objetos que vimos allá que trabajamos con eso. Y fue bastante productivo, pues, a ver, me gustó muchísimo y fue bastante innovador. Con respecto a los hechizos de los elfos y los simuladores. Con respecto a la guerra de los orcos, que serían lo que llaman el metaverso, ya anteriormente yo había visto con los muchachos de los colegios, que son los que más están pendientes de ese tipo de cosas, que de la parte virtual, y tienden a conseguir muchísimas más, a descubrir muchas cosas más, que se inició hace mucho tiempo con Jabo, sobre todo aquí en Venezuela. Pues ya ellos se metían en páginas, se metían en mundos que se creaban allí mismo en Jabo, tenían cafetería, compartían piscinas, que si hotel, se llamaba por cierto el Hotel Jabo, y ellos ahí socializaban muchísimo, incluso ellos en vez de en aquel tiempo de ponerse a chatear por Hotmail y todo ese tipo de cosas, ellos se iban a Jabo y entonces ahí se encontraban en el fin de semana, cuando no hacían ese tipo de conversaciones o no se reunían era por allí, por esta, por esta página de Jabo. Y la otra experiencia productiva que también fue muy buenísima fue la de Second Life, que la vivimos el año pasado, este último módulo, donde también fue bastante productiva y se aprende bastante, pues, porque incluso allí mismo había que hacer un examen en directo y tomar algunas cosas, estar pendiente de algunas cosas y preguntarle a muchas personas para poder llegar hasta donde llegamos. Y con respecto a la Guardia de la Oscuridad, que habla sobre de proyección, a mí me llama la atención lo del el museo virtual, porque ese museo virtual yo en una oportunidad logré ver cómo estudiantes de otras carreras, sobre todo la parte de arte, iban por decirte al museo fuera de aquí, en otro país, en Roma, Italia, qué sé yo, y ellos dentro de ese museo virtual estaba de verdad el museo como tal, y ellos allí veían por medio de la computadora todo el museo sin ni siquiera irlo a visitar y podían desarrollar su clase y exponer su clase y tener como una vivencia casi fidedigna, pues lo único que le faltaba era viajar hasta allá. Entonces, bueno, quien lleva el tiempo porque yo no. Hasta aquí mi intervención, señores. Muy interesante todos estos cursos de tecnoeducación, como quien dice, porque ha hecho, ¿me están escuchando? Siento que se me hubiera ido la conexión, yo no me escucho. Bueno, yo voy a seguir hablando aunque no me esté escuchando. No sé si tiene alguna interrupción o algo. De estos módulos que hemos vivido anteriormente me van a servir mucho en la experiencia con mis alumnos para dar las clases, tanto presenciales, para explicarles cómo se va manejando todo lo paso a paso esto y puedo utilizar los TICs para permitir que la educación sea más a la web 2 pues, que utilicen todas estas herramientas que me parecen demasiado interesantes. Por ejemplo, si estamos en educación artística, entren a los museos, o si están en el área de informática, mostrarle videos que corresponden y no lo haga tan monótona las clases, sino más entretenida. Y así no perdamos nuestros alumnos y se vayan o se fastidian de escuchar las clases. ¿Ustedes me escuchan? No estoy escuchándome nada. Bueno, eh,
esto en un futuro viene muy pronto la educación así, o siempre es importante que estemos nosotros atrás de ello, pero la tecnología ha avanzado tanto que todos los niños saben manejar, hasta mi sobrina de 5 años sabe manejar una tablet mejor que yo. Y eso ellos lo hace más entretenido y más eficaz el aprendizaje. Y ¿qué más le puedo decir? El Second Life, o sea, es que hay varios tipos de web 2 que podemos utilizar. Aparte de Second Life, que podemos ir caminando y explorando, o la parte del Jabo, como dice mi amiga Mari, de ir caminando por los mundos, etcétera. Bueno, mi nombre es María Esperanza, disculpe la tardanza. Me he olvidado decir, María Esperanza, estudié en Caracas, Venezuela, y soy profesora de informática. Muchas cosas de las que he aprendido aquí se las estoy aplicando a mis alumnos. Y quisiera aprender muchas cosas más porque es verdad que el mundo de las web, de la informática, de la tecnología va muy avanzado, va avanzando a una velocidad muy vertiginosa, muy veloz. Ya en un momento. Buenas noches, mi nombre es Paulina Velastegui, soy de Ecuador y para mí es un gusto nuevamente poder compartir con diferentes compañeros de diferentes países y la verdad que para mí este nuevo módulo también es lleno de muchas experiencias porque nos hemos dado cuenta que como docentes a veces no tenemos o quizá no ponemos en práctica o no hemos tenido la oportunidad de poner en práctica todo lo que hemos estado aprendiendo. Yo soy parvularia y la verdad que lo que estamos siguiendo me sirve de mucho y también me gustaría aplicar es con los niños. A veces tanto los recursos que tenemos en cada institución a veces nos limitan, pero sí es de mucha importancia todo lo que estamos aprendiendo. Por ejemplo, lo que he estado revisando en este módulo es algunas áreas donde los niños podrían ingresar y podrían ser su aprendizaje más significativo. Por ejemplo, en esto de la guerra de los orcos que dice, me pareció muy interesante todo y viendo los videos, me parece muy importante también llegar así a nuestros estudiantes. Que no sea algo monótono, sino algo interesante, algo divertido, y como ellos en el grupo de los niños que yo doy, es muy interesante que ellos vayan aplicando, que vayan aprendiendo a través del juego. También, por ejemplo, esto es lo que hemos visto en el módulo anterior, igual lo que era de Second Life. Me pareció muy interesante ingresar a módulos o a lugares donde jamás he ingresado. Me pareció también interesante compartir con otras personas, ayudarnos, un aprendizaje continuo, igual con otras personas, saber que hay más personas que quizá tengan las mismas dudas y otras que ya saben y nos pueden ayudar. Eso también me pareció muy importante y me agradó muchísimo. A la vez también hay otras opciones, por ejemplo, como los simuladores web, que aparte de que son muy interesantes, igual nosotros tenemos, yo creo que cada vez capacitarnos más porque las nuevas generaciones vienen con nuevas experiencias, incluso los niños, los que son más pequeñitos, están siempre con la tecnología bajo el brazo, como decimos acá. Entonces, por eso me parece muy interesante que igual nos estamos capacitando, que aprendamos igual cosas nuevas, interesantes e importantes también en nuestra profesión como docentes. Eso, muchas gracias.
Mm, Saludos, mi nombre es Greymar Rea, soy politólogo y docente universitario. Vivo en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela, y aquí retomando lo que viene siendo este módulo de educación con soporte virtual, es importante resaltar, recalcar todo lo que tiene que ver la importancia de los entornos 3D. Y en este caso, la actividad, o lo que dice que el megaverso, de las actividades o de los simuladores de los cuales me llama la atención, podría nombrar lo que sería y el IPG. Es un entorno virtual de aprendizaje, o se utiliza en un entorno virtual de aprendizaje en un mundo, de- pero en este caso viene siendo lo que es la contraparte a Second Life. GPG es un mundo virtual chino oriental diseñado por Puisut en el 2005 y viene a contrarrestar esa parte norteamericana del Second Life, porque el GPG es una plataforma que permite que los asiáticos, dentro de su propia cultura, donde en cual podrán ver actividades o visitar sitios turísticos de su región principalmente. Tiene que ver mucho con su cultura, respeta principalmente cuáles son sus creencias, respeta sus leyes. Se va más bien a lo cultural y a lo autóctono de lo que es la cultura oriental. Por otro lado, dentro de los que son las proyecciones y animaciones, me llama la atención lo que es el Genmagi. El Genmagi es un entorno de investigación y creación de aplicaciones multimedia dinámicas, principalmente en el 2004, y Rogel Rey y Fernando Romero del Departamento de Enseñanza de Cataluña, quienes crean este tipo de proyecciones y animaciones. Estas principalmente tienen que ver con lo que es la parte de las investigaciones y va dirigido a todos aquellos profesionales, no solamente universitarios, sino de todos los niveles, porque la aplicación se adapta para diferentes edades. Y por otra parte, hablando de los simuladores web, me llamó la atención lo que tiene que ver el Logicly. El Logicly es un simulador online de circuitos electrónicos que te sirve para armar circuitos y sin necesidad de tablas de verdad o similar, o se pueden utilizar lo que son las bombillas de luz, los interruptores. En activación, si conectan las entradas para colocar el cursor sobre los extremos de cada terminal, y al estirar, ver lo que tiene que ver con los circuitos electrónicos. Esta aplicación, este simulador, perdón, tiene la ventaja de que es online. Al ser online no tienes que bajar ninguna aplicación a tu computador para poder gozar del mismo, y permite que pueda una buena prueba de lo que son. De verdad que los estos simuladores y lo que son las animaciones y los entornos 3D permiten desenvolverse de una forma más eficaz, más eficiente, porque permite o rompe lo que es la barrera de la educación presencial y permite que los participantes, los estudiantes, desarrollar una educación óptima. Muchas gracias. Hasta luego.